Muy buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto con ustedes y esta vez sabemos que ha sido una semana muy agitada, con muchas cosas, con muchas noticias, pero también en términos de infancia han ocurrido aspectos muy importantes, sobre todo la que fue la presentación del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, convocado por la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República. ¿Para qué? Para informar dónde estamos, qué se está haciendo y cómo va el Pacto Social por la Infancia. Esto es el tema del día de hoy, lo vamos a transmitir en tiempo por Facebook para que ustedes lo comenten y puedan ver la presentación íntegra, como también los comentarios y las conclusiones que tuvimos de la Comisión de Inclusión Social. Sí, pues lamentablemente no repercutió como se había pensado, tanto por los congresistas de la Comisión de Inclusión Social como por todos nosotros y todas las organizaciones sociales que respaldan esta propuesta, porque evidentemente la coyuntura política, si no aparece una noticia, aparece otra, y realmente nosotros tratando de luchar por un espacio de opinión y expresión. Por la infancia, por supuesto. Pero antes de empezar con la transmisión, yo no puedo dejar de lado de recordar a todos ustedes, o por lo menos enterarlos de que hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Niña, la cual busca reconocer los derechos de las niñas y los problemas a los que se enfrentan. En el Perú la situación de las niñas y adolescentes es crítica. 2 de cada 10 niñas en el Perú entre 17 y 18 años no culminan el colegio. 23 de cada 100 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de la zona rural estuvo alguna vez embarazada. Y de acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2017 se reportaron en los centros de emergencia de mujer a nivel nacional 6.030 casos de violencia sexual contra niñas entre los 0 y 17 años. Ante este alarmante contexto se calcula que existen más de 5.200.000 niñas a las que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud, a la educación y la protección contra la violencia. Pensiono toda esta información porque creo que es importante reflexionar sobre la especificidad de los derechos de la niña, adolescente, mujer. Creemos que la situación de riesgo es cada vez más visible, más alarmante. Tenemos una coyuntura nueva, gobiernos locales y gobiernos regionales, que debemos incidir para que incluir realmente la posibilidad de una respuesta rápida y eficaz a esto que aqueja a tantas niñas, nuestra salud y nuestra solidaridad. Y desde Salgalú Comunicación, si realmente pudiéramos hacer algún tipo de programa, si pudiéramos generar algún tipo de respuesta o contribución, no tengan la menor duda de que lo vamos a hacer y lo estamos pensando seriamente. Bien, entonces estamos ya con el inicio de nuestra labor. Como ustedes saben, nosotros estamos como Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia cumpliendo exactamente más de 6 meses en que fue presentada la carta abierta al presidente de la República y a la opinión pública sobre la necesidad de un pacto social por la infancia. Este Pacto Social por la Infancia fue presentado conjuntamente con la plataforma multipartidaria del Congreso de la República. La plataforma multipartidaria del Congreso está conformada por todos los partidos políticos. En este contexto, nosotros presentamos este Pacto Social por la Infancia planteando básicamente 5 retos importantes. Y que el primero, anemia, lucha frontal contra la anemia, acelerar todos los esfuerzos. El segundo, evidentemente, una respuesta rápida y eficaz contra la violencia. El tercero, en síntesis, era básicamente mejorar la calidad de servicios de la educación de la infancia, pero también dar una respuesta rápida en términos no solamente de calidad, como de infraestructura, en la situación en la cual se están estudiando nuestros niños. La cuarta es una aceleración en la propuesta de descentralización efectiva de programas y presupuestos para la infancia, programas sociales para la infancia, sobre todo en esta nueva coyuntura de gobiernos regionales y locales, y evidentemente una reactivación del CIAS que realmente
realmente ya ha comenzado a funcionar y que realmente está dando muestras de un proceso de articulación, fundamentalmente en la lucha contra la anemia, pero nos gustaría que realmente también incorpore los otros puntos mencionados en el pacto. Para esto, la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República nos invitó para hacer una presentación sobre qué es lo que está pasando, dónde está el problema, un poco para visibilizar conjuntamente con ellos una línea de base, dónde estamos, qué se está haciendo e identificar conjuntamente como país realmente el qué hacer, qué falta por hacer. Entonces yo les voy a presentar en este momento el mismo video que fue presentado a la Comisión de Inclusión Social, que lamentablemente no fue transmitido directamente como había sido previsto por las razones de coyuntura que tenía el canal del Congreso. Entonces vamos adelante con el primer video sobre la situación del Pacto Social por la Infancia. El Pacto Social por la Infancia, promovido por Inversión en la Infancia y la plataforma multipartidaria Infancia y Niñez del Congreso, compromete una acción social y una responsabilidad del Estado para hacer frente a la situación de pobreza y a la deuda social pendiente con la infancia y su niñez. Este pacto compromete una acción conjunta del Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos regionales, provinciales y municipales, así como a la sociedad civil y las organizaciones sociales de desarrollo. Las metas y compromisos del Pacto Social por la Infancia han sido incorporados por el Presidente de la República y el Primer Ministro en el Plan de Prioridades del Gobierno al 2021. Son las siguientes. 1. Acción decidida contra la anemia y la desnutrición infantil. En el Perú, aún hay más de 700.000 niños menores de 3 años, 46.6%, que tienen anemia, y más de 320.000 que sufren de desnutrición crónica, 12.9%. Los promedios nacionales de anemia y desnutrición, siendo altos, ocultan realidades más graves en distintas zonas del país. La meta país al 2021 es de reducir la anemia de 46% a 19%. Es importante que todos tengamos claro esta meta, tarea y desafío que nos compromete. 2. Educación pública que prioriza la infancia en el marco de realidades locales y regionales. Existe consenso en que la educación inicial para niños de 0 a 5 años es fundamental para su desarrollo integral, que incluye nutrición, salud, desarrollo cognitivo y protección. Apenas el 10% del total de niños de esta edad reciben esta atención. A nivel nacional, solamente el 16% de los colegios públicos se encuentran en buen estado y menos de la mitad de las instituciones cuentan con todos los servicios básicos. Además, hay un serio problema de falta de docentes debidamente preparados para atender a niños de 0 a 5 años. Faltan más de 15.000 maestros formados para enseñar en este nivel educativo. 3. Descentralización efectiva de los programas sociales y de sus presupuestos. La falta de coordinación y articulación entre los distintos sectores y niveles del Estado, gobiernos nacionales, regionales y locales, ha llevado a una duplicidad de esfuerzos y presupuestos, y ha sido un obstáculo para conseguir mejores resultados en las políticas y programas para la primera infancia. La centralización del presupuesto afecta seriamente la capacidad de los gobiernos regionales y locales para atender las necesidades de los niños. En el presupuesto del 2018, el 74% se destinó al gobierno nacional, el 15% a los gobiernos regionales y solamente el 11% a los gobiernos locales. 4.
respuesta rápida y eficaz para hacer frente a la creciente violencia contra la infancia y la niñez. La violencia contra la infancia se oculta muchas veces en ámbitos de crianza permisivos con esta violencia. Según la ENDES 2017, el 20% de la población utiliza la violencia física para castigar a los niños. La escuela es otro espacio de violencia contra la infancia. En los últimos 5 años se han registrado cerca de 20.000 denuncias sobre casos de violencia en los colegios. Según el Ministerio Público, al año 2017, el 70% de los casos de violencia sexual se presentan en niñas y adolescentes. De acuerdo al Seguro Integral de Salud, 5 adolescentes menores de 14 años dan a luz todos los días. 5. Reimpulsar la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, CIAS, y la creación de una autoridad visible y responsable por la infancia. Saludamos la reactivación del CIAS. Sin embargo, creemos que es aún necesario la creación de una autoridad visible y responsable que lidere, articule y promueva una respuesta a estos temas al más alto nivel del Ejecutivo. Creemos que estas metas son factibles y posibles. Cumplirlas no es problema de recursos técnicos ni humanos. Hay experiencias en el país que muestran que esto se puede lograr. Juntos al 2021, si hacemos una inversión efectiva, podremos garantizar una ciudadanía desde la infancia. Hagamos un seguimiento conjunto para que estas metas se cumplan. Unamos esfuerzos para hacer esto posible. Gracias por sus mensajes, ya han comenzado a llegar, está abierto el chat, tanto de las plataformas de Salgalú TV como de Inversión en la Infancia, y también en las transmisiones vía Facebook. Les agradecemos mucho. Este fue el video que fue presentado al Congreso, crudo, real, pero por el otro lado también encorajando a todo el mundo a decir que sí se puede, porque nosotros queremos mostrar que hay experiencias que hacen posible que podamos llegar a las metas establecidas al 2021. No es un problema de recursos económicos, no es un problema de conocimiento, no es un problema de recursos humanos. Creemos que es un problema que tiene que tener realmente respuesta en una gestión eficiente y efectiva y en el uso de los recursos disponibles. Sobre esto y mucho más es la presentación ya oficial y el diálogo con los congresistas. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente.
Usted sabe, congresista, nosotros presentamos conjuntamente, ya hace más de 6 meses, el Pacto Social por la Infancia en carta abierta a la opinión pública. Mantenemos como iniciativa ciudadana que nosotros tenemos un rol de vigilancia, promoción y de alianza estratégica para avanzar con estas metas, pero realmente consideramos, y es para nosotros muy importante, el papel que pueda tener el Congreso de la República y particularmente la Comisión de Inclusión Social, aparte ya del trabajo que ya se viene desarrollando con la Comisión multipartidaria del Congreso, para hacer el seguimiento de estos compromisos. O sea, pensamos que no es un problema de recursos humanos, no es un problema económico, es un problema quizás de gestión. Hay una experiencia básica que ya estamos desarrollando con mucha satisfacción, y hay que mencionarlo, que en el caso de la anemia se ha conformado la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Anemia, en la cual el CIAS, el primer ministro, lidera, junto con el presidente, lidera esta comisión, en la cual Inversión en la Infancia es miembro, con voz y opinión. Y lo mismo pasa con la Comisión Multipartidaria para la Infancia. Nuestra posición en todo esto es que realmente a nosotros nos interesaría también impulsar que la experiencia del CIES para la anemia se lleve para las otras áreas que están comprometidas en el Pacto Social por la Infancia. Son tanto la anemia como los otros puntos identificados conjuntamente con el Congreso son importantes. Yo quiero felicitar el día, felicitar la ocasión, felicitar esta reunión, porque en medio de una coyuntura sumamente compleja, todo lo que ha pasado estos días, tenemos presente a los niños y estamos aquí reunidos, además con un ambiente de unidad, de cohesión, de colaboración, que me parece muy impresionante. Felicitaciones por ello. Y justamente arranco con eso, es decir, si vemos, el CIAS está funcionando, ¿no es cierto? Tenemos ya de antiguo, antes, una plataforma multipartidaria, ¿cuántos años que venimos trabajando? ¿No? En acción conjunta, ¿no? 3 años, imagínense. Y por el otro lado hay una sociedad que se cohesiona cada vez más, y eso es lo que representa Inversión en la Infancia. Pero hemos venido trabajando con el gran actor, los grandes actores. Un paréntesis, Gloria, solo para darle la más cordial bienvenida a nuestro congresista Daniel Curro. Entonces, teníamos nuestros interlocutores permanentes, porque son los que están con los niños cara a cara, son los alcaldes. Entonces, mi intervención, para no reiterar lo que ya ha dicho Salvador en una presentación sumamente completa, yo quisiera ponerme en el escenario de qué podemos hacer juntos, ¿no es cierto? Entonces, sí, me parece importantísimo lo de la línea de base, en el sentido que decíamos con Marisol Pérez Tello en la última reunión, con Salomón, con Jorge, de ver esto, es una línea de base que nos permite no solamente decir cuántos hemos sacado de la anemia, sino cuántos nos faltan. Y por tanto, cómo tenemos que rendir cuentas de cómo vamos avanzando. Y en ese sentido, de reforzarlo, de descentralización, de autoridades visibles, claras en cada lugar, es que había surgido la idea de que el Congreso, con su capacidad de convocatoria y de movilización, y viendo la colaboración con el Ejecutivo,
se pudiera hacer un encuentro con alcaldes, con gobernadores, en la medida de que todas las autoridades son nuevas, en la medida de que hay una turbulencia política muy grande y que tenemos que preservar a los niños en medio de eso. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros los juntemos, para que se le presente el trabajo de la plataforma y cómo tienen el apoyo del Congreso ellos, que se les haga la relación con el Ejecutivo para que puedan ver sus presupuestos y que conozcan el trabajo que hace años venimos haciendo y que ha hecho experiencias que vale la pena conocer y que son sumamente exitosas, donde alcaldes reales, en condiciones reales, han reducido la anemia en porcentajes muy interesantes. Entonces, que se pudiera juntar todo eso con la presencia de estos gobernadores y alcaldes. Esa era una idea. Y la otra era ver cómo podíamos intervenir en algo que la línea de base nos aclarará muchísimo más, pero que ya está saliendo en las digamos, informaciones oficiales, y es que la anemia no solamente está en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, de todo el país, de todo el país. Y entonces, en ese sentido, una intervención oportuna en este momento, porque es donde ellos están, ahí tenemos que atacar. Y lo último, y con eso termino, que nosotros seamos capaces de ver cómo se relacionan cada uno de estos componentes que tenemos en el pacto. Porque sí es la anemia, pero la violencia tiene que ver con la anemia y tiene que ver con educación, ¿no? Y el trabajo en educación va a evitar la anemia y va a evitar la violencia. Y la gestión es lo que nos ordena en todo. Entonces veamos este desafío que tenemos y que hemos firmado como pacto para poder rendir cuentas al país de qué cosa es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Muchísimas gracias, Presidenta. Los comentarios que quisiera hacer muy sintéticamente son tres. Uno, en la base de que tenemos un plan de educación con una gran intensidad, no solamente en cuanto al énfasis, sino en cuanto al dinero que tiene ese plan de educación en el Perú. Y si las metas de la infancia y de la desnutrición que nos han indicado ahora, que son 700.000 niños y 300.000 niños en desnutrición y 700.000 en anemia, ¿qué clase de educación le vamos a dar a esos niños? Entonces aquí creo que es un punto sumamente importante mencionar de que no hay educación en el Perú si no se resuelve el problema de anemia y el problema de desnutrición. Esa es una base muy importante para plantearlo. El segundo es que hay una falta de infraestructura muy grande en el país, eso lo supervisa justamente Educación, el Ministerio de Educación, que es infraestructura de agua y sanidad. No pueden los colegios públicos del Perú, el 56% de los colegios públicos del Perú, que no tienen agua y sanidad. No queremos dar los porcentajes, que es 30 y 35% que no tienen electricidad tampoco, para poder tener el desarrollo mucho más moderno que se requiere para una escuela. Y lo tercero, el punto del tercero es el aspecto de la descentralización. No podemos seguir teniendo el 16% de los presupuestos que se manejan solamente en los gobiernos regionales. Si queremos descentralización, hay que descentralizarlo realmente, darle una participación a los gobiernos regionales y a los gobiernos distritales para que tengan los fundamentos económicos para hacer este trabajo contra la anemia y la desnutrición. Si no tienen los recursos ellos, muy poco van a poder hacer. Entonces, Inversión por la Infancia lo que ha propuesto con todo este pacto social, por último, es justamente tratar de darle ese liderazgo necesario, tanto a la parte de esta comisión multipartidaria que dirige Gloria, como al CIAS, que es la encargada de llevar adelante una serie de metas que estamos en este momento proponiendo, pero por sobre todo yo creo empoderar a los gobiernos regionales y los gobiernos distritales para hacer este trabajo. Nosotros hemos tenido una experiencia fundamental e interesantísima con el gobierno regional de Piura. Y les digo con sinceridad, cuando hay liderazgo desde el gobierno, desde la cabeza del gobierno regional,
que pasa por los gobiernos distritales y hay un ejército de promotoras familiares que van casa a casa, se resuelven los problemas de anemia y desnutrición. Pero si no empoderamos justamente en esa descentralización a los gobiernos regionales y distritales, no vamos a avanzar. Y creo que hay los suficientes recursos, como lo ha dicho Salvador, hay los manuales, hay las reuniones, solamente lo que tenemos que hacer es ir coordinando esa gestión y con los nuevos líderes en las regiones y en los distritos puedo hacer un trabajo que creo que será muy positivo para poder lograr, no sé si esas metas que nos proponemos, que son bastante ambiciosas, de bajar al 19%, pero por lo menos a aminorar lo que es hoy día esta trágica notas o estas trágicas estadísticas de 46% y de 22.3% para la desnutrición. Gracias, Gloria. A mí me gusta mucho el que exista una comisión de inclusión social, porque creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el país. Y yo quisiera llamar la atención a lo que usted mismo dijo, Presidenta, que estamos aquí para defender la atención integral a la primera infancia. Si bien nos llama la atención y con razón la situación de la anemia y de la desnutrición crónica, yo quisiera llamar la atención a lo que es la educación en la educación inicial, porque se tiene la idea de que educación inicial es cuando los niños van a un jardín a partir de los 4 años, pero no es así. La educación inicial en el país tiene 2 ciclos y el primero es para los niños menores de 3 años. Ese es el sector de la población que recibe la menor importancia y atención de todo el sistema educativo. Y es importante decir que los estudios han demostrado la importancia del desarrollo cognitivo que siembra las bases, las simientes para un desarrollo mucho más poderoso en el resto de su vida. Y también quiero llamar la atención que nosotros, el país, ha aceptado, se ha comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, ¿verdad? Y tiene bajo la perspectiva de la educación a lo largo de la vida. ¿Y por qué digo eso? Porque a lo largo de la vida quiere decir desde que nace el niño hasta que uno avanza en los diferentes ciclos de vida hasta cuando quiera seguir aprendiendo. ¿Quiénes son las madres, más que nada las madres, que tienen a su cuidado los niños anémicos y malnutridos? Por lo general son madres pobres, de origen campesino y lo más importante, con muy poca, si no nada de educación. La investigación, y eso es importante resaltarlo, la investigación demuestra que el 45% de las madres adolescentes son personas que nunca fueron a la escuela o que tienen solamente primaria. A medida que avanzan en su escalón educativo, pues esos embarazos no deseados van disminuyendo drásticamente. Entonces, si no cuidamos la educación de estas madres y padres también, que son responsables de esas criaturas en su desarrollo educativo, no podemos garantizar que van a poder dar a sus niños la salud, el cuidado, el bienestar que necesitan. Igualmente, el luchar contra la violencia sexual que hace que estas criaturas nazcan tan desprotegidos es responsabilidad de un conjunto de sectores. Mi último pedido es entonces que ojalá desde esta comisión, que repito es sumamente importante por su mandato de inclusión social, trabaje para que se logre la verdadera intersectorialidad que es necesaria para una atención integral a la primera infancia. No es responsabilidad de salud pública, es también responsabilidad del Ministerio de Educación, de este Ministerio de Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Agricultura, que la gente aprenda qué es lo que se produce. En realidad podríamos nombrar la responsabilidad de cada uno de los sectores públicos en lo que es la atención integral a la primera infancia. Sin esa intervención armónica, coordinada de los diferentes sectores, es muy difícil avanzar en lo que se quiere, tener una primera infancia realmente sólida, firme, sana, segura, feliz, para poder contribuir mejor en su adultez al progreso del país. Muchas gracias. Gracias a todos por venir a esta reunión tan importante como viene a ser la niñez en nuestro país.
Aquí hemos podido escuchar a los diferentes miembros de Inversión en Infancia hablar sobre la niñez y sobre los efectos que tiene esto sobre nuestros niños y el futuro, presente, futuro de nuestro país. Yo los llevo a otra imagen, a otra historia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con la violencia? ¿Qué está pasando con la violencia de la mujer? ¿Y quiénes son los que están en este tema? ¿Quiénes son los que terminan con delitos? ¿Quiénes son los que no están con trabajo hoy día? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué están creciendo todo el tema delictivo en nuestro país? Y viendo esto, y viendo el último censo que ha habido sobre el tema penitenciario en nuestro país, podemos ver que la mayoría de estas personas son personas que no han terminado primaria, que no han terminado secundaria, y que este es el motivo por el cual no han podido trabajar, y al no poder trabajar están cometiendo delitos en nuestro país. Entonces, si no quieren involucrarse, si los legisladores, si los municipios, si los gobiernos locales no ven tanto el tema de la niñez, céntrense en el tema de la violencia y vean cómo realmente cambiaron nuestro país. Y la única manera de esto, por más que me remonte a lo primero que hemos dicho, es el tema de anemia y desnutrición. Si no tenemos niños bien alimentados, si no tenemos madres que educan a sus hijos con amor, porque el tema de la violencia en casa también genera este tipo de problemas en nuestra niñez, no vamos a lograr tener un Perú que avance. Y eso es lo que creo que todos acá estamos buscando con nuestro sentido de servicio. Entonces, ¿a dónde tenemos que regresar? Al tema de desnutrición y anemia, sin violencia, capacitando a la gente. Y por eso es tan importante lo que dijo Gloria de la reunión con los nuevos alcaldes electos, tanto de gobiernos locales como regionales. No ha habido reelección en esta oportunidad, la mayoría son primera vez que generan esta labor, y tenemos que aprovechar desde este momento, sin perder más tiempo, una reunión con ellos para poder meterles en su chip, como bien dijo Salvador, todo el tema de anemia y desnutrición, que es tan importante para nuestros niños. No podemos dejar que más niñez se siga perdiendo, porque cada año que se pierde es una generación que ya se perdió. Es algo que lo tenemos que ver ahora, y es por eso que estamos acá, agradeciendo su presencia y agradeciendo el interés y el apoyo para impulsar este tema y generar conciencia, porque si no logramos las reuniones mensuales que queremos, si no logramos generar ese tipo de espacios donde ponemos a la niñez en bandeja, no vamos a avanzar como país. Así que agradezco esta oportunidad y el tiempo de poder seguir trabajando juntos por este tema. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Como verán, la presentación que se hizo por parte del Grupo Impulsor de Inversión en Infancia era fundamentalmente posicionar al grupo con la necesidad de tener fundamentalmente una línea de base común que nos permita monitorear, medir, hacer seguimiento a las metas y compromisos del Pacto por la Infancia. Y en esto, si bien es cierto,
nosotros tenemos una obligación como ciudadanía de hacer una vigilancia permanente para que estos compromisos se cumplan. También el rol fiscalizador del Congreso es muy importante, porque el Congreso aprueba los presupuestos, aprueba la descentralización, aprueba el seguimiento de planes y compromisos, dialoga con las regiones, dialoga con alcaldes. Entonces creemos que era muy importante también socializar como parte de este compromiso esta responsabilidad. La primera parte fue la presentación del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, en la cual ustedes tuvieron a Gloria Helfer, Salomón Lerner, Madeleine Zúñiga y Andrea Lanata, fundamentando cada uno de los puntos del Pacto Social por la Infancia. En esta segunda parte tendremos ya la respuesta de parte del Congreso, comenzando por Jorge del Castillo, quien es también coordinador de esta plataforma multipartidaria de la infancia, como respuesta a esta presentación, y en la cual estará Tania Pariona, por supuesto la congresista Gloria Montenegro, Lisbeth Robles, congresista, y Edilberto Curro, también congresista. Entonces, Jimmy, cuando quieras vamos con este segundo video. Creo muy importante, señora Presidenta, es, como se ha señalado, hacer un monitoreo permanente. Que creo que ven dos cosas. Primero, nuestra preocupación como parlamentarios, señora Presidenta, es hacer que en el presupuesto de la República que se está discutiendo este mes, ¿no?, ahí haya las partidas apropiadas. El otro día estuvo la ministra de Salud, ¿no?, y vimos con sorpresa que su presupuesto 2019 es varios millones menos que el de 2018. Ya, eso es una alerta. Supongo que en inclusión social puede estar pasando lo mismo, no tengo las cifras. Pero en general, si hay un problema de recaudación del Estado, los niños no tienen por qué pagar la cuenta, cuando puede haber muchos otros rubros en los cuales hacer los ahorros. Si es que tenemos dos tareas inmediatas. Y en la que estoy seguro que tenemos con la colaboración, porque Inversión en la Infancia tiene expertos que analizan presupuestos, y una serie de aspectos que además técnicos, en los cuales esa apreciación es muy valiosa, porque somos finalmente aliados en la misma tarea. Entonces, el tema presupuestal es central, presidente. Y en el camino la ejecución presupuestal, porque también nos pueden clavar un estupendo presupuesto y después no se cumple, como ya hemos visto, pero tampoco no es ninguna novedad. Entonces, esas son una tarea a dos manos. Quiero informar que, además, es una cosa que justamente la tratamos la semana anterior. Ustedes han señalado, ¿no?, nuestro distinguido primer ministro, Salomón Lerner, ha subrayado la importancia de los gobiernos regionales y locales en este tema. Lo ha hecho Gloria, lo ha hecho Salvador y Andrea. ¿Por qué? Porque esos son las entidades que ejecutan, pues, en el terreno, ¿no? Son los que conocen a los vecinos, la familia que tiene desnutrición, los niños con problemas. Entonces, pero aunque parezca insólito, en sus leyes orgánicas respectivas existen menciones muy tenues, ¿no?, de la responsabilidad municipal y regional en estas tareas. A veces los alcaldes más piensan en el fierro y el cemento que en el ser humano. Entonces, el proyecto de ley que presentamos, que es el 2245, hubo un tiro desviado, lo mandaron a comisiones que no tienen que ver. Entonces, en la semana anterior hubo una votación unánime en esta comisión para pedir el expediente acá, para dictaminarlo acá, ¿no? Ya se pidió, ¿no? Se está en camino, espero que quizás en la próxima sesión nos podemos estar conversando, pero eso es un tema bien importante, ahora, sin perjuicio que hablemos con descentralización y otro que también saque su dictamen, pero ya ven ustedes, ya tiene 9 meses y no ha nacido la criatura, ¿no?, en otras comisiones. Entonces, ese es un tema central en el cual debemos hacer mayor incidencia. Bueno, termino con felicitando esto y creo que la presencia de Inversión en la Infancia ratifica que somos aliados estratégicos en una tarea en la que la sociedad civil, el gobierno central y el Congreso tenemos que impulsar. Ahí sí, una sola fuerza de verdad, señora Presidenta. ¿Qué le parece?
yo decía que no quedaba muy claro, o sea, cuál es el lineamiento de política nacional para la educación de la primera infancia, que yo creo que no ha logrado todavía entrar en la comprensión de parte de los educadores, los que desarrollan el acompañamiento en estos centros, y creo que también hay que prestarle atención a los centros privados. Hay centros de cuidados, centros de cuidados de carácter privados, en donde no necesariamente el Estado entra a supervisar, pero cobran caro. Veamos qué potajes de alimentos les dan a los niños, qué aprenden ahí dentro, o si en realidad compensa lo que los padres pagan con el servicio que se brinda. Es otra de las preguntas, porque finalmente son niños de la primera infancia. Presidenta, yo quiero aprovechar la ocasión para decir, porque se habló mucho de los embarazos en adolescentes y madres adolescentes, y aquí concretamente los propios adolescentes exigen educación sexual integral en el ámbito educativo. Algo que no solo se le niega, sino que el Estado no ha terminado de implementar, porque ya dentro de la política educativa se establece esto como una línea de acción, que en los centros educativos exista áreas o los maestros también desempeñen funciones, roles de información sobre la educación sexual integral a los adolescentes. Eso es clave, porque si no promovemos educación sexual integral, los chicos no saben cómo enfrentar las distintas interrogantes que tienen, y por supuesto sin información estamos realmente mal, porque ¿cómo podemos decidir respecto a nuestros derechos sexuales y reproductivos si no tienes información? Y lo mínimo que debería garantizar el Estado es acceder a la información sobre educación sexual integral, y además la educación sexual como un derecho, porque de lo contrario creo que vamos a no solo incrementar en las altas tasas de embarazo adolescente, sino otras que tienen relación con la sexualidad y la salud reproductiva en nuestro país. Eso, Presidenta, se me ocurre que esta línea de base del que se ha hablado debería hacer énfasis y poner especial atención en levantar una información de la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en relación a la anemia en contextos donde hay actividad extractiva. Ya decía el congresista Curro, y comparto, no solo en la Amazonía a partir de los derrames petroleros, también en zona andina, donde hay relaves que no tienen control, no tienen fiscalización ambiental y están contaminando ríos, aire, suelo, agua. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos frente a este problema en zonas en donde se agudiza más porque no hay una responsabilidad social y ambiental? Tenemos el Instituto del Mar Peruano, una institución científica, tecnológica riquísima. ¿Qué hacemos para que con la riqueza del mar y las investigaciones valiosísimas que tenemos, poder sumarnos a estos esfuerzos que como equipo estamos buscando? Asimismo, tenemos 4,5 millones de extranjeros que vienen tras la gastronomía peruana. Tenemos los restaurantes más prestigiosos del mundo en comida, gracias a nuestra comida peruana, y tenemos este gravísimo problema detrás. Lo decía Tania, las zonas rurales, la zona de selva, pero sin ir muy lejos, en la zona de la Libertad tenemos la zona de Julcán, Huamachuco, Santiago de Chuco, Quirubilca, donde la anemia, la desnutrición pasan 70, 80, 90% en curvos. Entonces, es valiosísima la experiencia que ustedes nos traen, porque han trabajado con algunos gobiernos locales, han logrado reducir este problema, y lamentablemente el Perú está, después de Haití y otro país más, estamos terceros con el gravísimo problema de la anemia. O sea, algo que no tiene nombre. Por un lado, premiados a nivel mundial por nuestra gastronomía, y nuestra cruda realidad por el otro lado. ¿Cómo compatibilizamos criterios para trabajar de manera conjunta? Hay una ONG que ve el tema de restaurantes contra el hambre, algo así, que me parece sumamente importante rescatar la experiencia. O sea, se han unido 400 restaurantes para aportar con la riqueza de alimentos de cada zona el hacer el plato nutritivo, y con los montos que se recaudan apoyar a la capacitación de madres, de centros de salud, para hacer la mejor composición, pero de manera sostenible.
porque no es darle un plato una semana, en una campaña, en una feria, sino ¿qué hacemos para el aprendizaje sostenible de las familias? A sabernos nutrir, a saber usar los ingredientes que tenemos y sobre todo a capacitar desde las escuelas, porque en todas las comunidades del Perú encontraremos una escuelita de material noble o de material rústico, pero está la profesora, la directora, con toda esa emoción social, dispuestas a aprender, a ayudar, a complementar esfuerzos. Quiero darle la palabra a Salvador y a su equipo para que con todas estas inquietudes que tengamos, sumar esfuerzos desde la Comisión de Inclusión Social a nombre del Congreso, con el compromiso de que este noviembre realmente exijamos el presupuesto debido para que podamos llevar a cabo estos planes, pero también hacerle el seguimiento por distrito, por provincia, para el compromiso de los nuevos alcaldes, de los nuevos gobernadores, en un tema central, como ustedes lo han planteado, para nosotros. No dejo de lado el tema que tocó Andrea, el tema de la violencia, cómo influye el tema de falta de empleo y de recursos en jóvenes que pasan a formar parte de los delincuentes y terminan en los penales, y que también son padres y madres de familia, considerando que tenemos un 35% de hogares manejados exclusivamente por mujeres, 2, 3, 4 hijos, y en las zonas de pobreza y pobreza extrema el número de hijos aumenta. Sabemos que la anemia en sí tiene raíces muy fuertes en nuestra sociedad. Hemos escuchado lo que decían padres de familia, ojo, pero también hay padres de familia muy jóvenes, adolescentes, que hoy en día se está viendo. Fuera bueno, a veces hasta con un hijo, ya jovencitos, 14, 15, 17 años, se han convertido en padres de familia, 4, 5 hijos, y a veces no han terminado la escuela, o son familias disfuncionales. Y también el otro índice, Presidenta, tenemos cantidad de madres solteras, no solamente con un niño, con 2, 3 niños. Entonces tienen que hacer un trabajo doble, triple, y padres irresponsables, si no, no tendríamos una gran carga procesal dentro de la fiscalía, dentro del poder judicial, porque si fueran padres responsables, al menos toda esta carga pues se limitaría, ¿no? No le estarían pidiendo pensión cada mes contratando un abogado, ¿no? Entonces consideramos que todo esto pues se tiene que ver un rol muy importante dentro de la educación. Yo creo, y como educadora que soy, que la formación tanto de nuestros adolescentes no solamente se tiene que hacer en la escuela, sino también concientizar a los padres de familia la gran responsabilidad que tienen. Tanto es así, señora Presidenta, que nos damos cuenta en los colegios iniciales, por ejemplo, que hoy en día se inicia de 3, 4 y 5 años, y si un aula hay 20 estudiantes, 20 niñitos, los 20 padres vienen, llega a primaria, son 30, o esos mismos 20, ya solamente vienen 10 padres de familia. Entran en la etapa de secundaria, va 1 o 2. Y cuando se acuerdan, cuando ya llegaron a fin de año y le dicen, su hijo ha repetido de año. Entonces se pierde ese gran amor, ese gran cariño a nuestros hijos, esa falta de comunicación, porque a veces nosotros los padres creemos, no, ya son jóvenes, solitos se pueden defender, y no se dan cuenta que están en la etapa también de la adolescencia, y se necesita justamente ese tema de conversar, de seguir dándole ese mismo cariño cuando eran inicial y cuando están en la etapa de la adolescencia, ¿no? Porque son esos grandes cambios que también es lo que tanto se requiere para tener hoy en día pues y seguir creando personas del bien, personas responsables, personas que verdaderamente que siguen teniendo ese cariño como lo han tenido desde la etapa de la infancia, ¿no? Entonces es por eso, solamente como un gran aporte, felicitar a este grupo, pues creo que con sus aportes nos ayudan a nosotros también a dar una mayor visión, y que ya vamos a llegar a la etapa del presupuesto para poderles ayudar con el tema de la anemia, ¿no? Y solamente para finalizar, creo yo que desde la etapa desde que las mujeres salen gestando, sería bueno de seguir reforzando, y que sí o sí tienen que seguir tomando también el tema de los alimentos y consumir lo que el Perú es muy rico en lo que tiene, lo que es consumo de la papa, del pescado, y a veces no lo tomamos en cuenta. Muchísimas gracias, Presidenta.
en nuestras intervenciones siempre habíamos enfocado de que la prioridad en cuanto a la atención de parte de las autoridades, ¿no?, ya sea nacional, regionales y locales, debe ser el ser humano. En primer lugar, el ser humano, porque el ser humano debe tener una vida digna, una salud, ¿no?, protegida por las autoridades, y lamentablemente eso no es así. En segundo lugar, estoy de acuerdo de que también la atención es en educación, ¿no? Dos temas muy importantes, y muchas veces las autoridades prefieren otros temas, ¿no?, como cemento, fierro y así. Inclusive hemos visto eso en ya pasadas campañas electorales que venían, ¿no?, ofreciendo a la población los candidatos. En realidad, eso es lo más importante. ¿Y qué está pasando? Yo quiero poner un ejemplo. En la región de Puno, yo sé de la región de Puno, quiero poner un ejemplo. En la región de Puno, habiendo alimentos súper nutritivos como es la quinoa, cañigua, pero sin embargo, el año pasado tenemos el porcentaje de niños, niñas de 6 a 35 meses que presentan 75,9% de anemia. Es muy alarmante y muy preocupante, ¿no? Y tal vez no entienden en ese sentido la población. Y ahí tenemos, por ejemplo, Loreto, 61,5%, Ucayali, 59,1%. Son cifras muy elevadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la región de Puno? El otro problema es la situación de agua y sanidad. Y también la contaminación de las cuencas. Ahí tenemos dos problemas, por ejemplo. La contaminación del río Yayimayo, del río Ramis, por las mineras formales e informales. Entonces, frente a esta situación, las autoridades tenemos que hacer algo, ¿no? Por más que, bueno, vamos a adoptar alimentos nutritivos, balanceados, pero el factor determinante es el agua que consumen los niños. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, si queremos nosotros realmente, ¿no?, enfrentar a estos dos temas contra la vida, la desnutrición y la anemia, bueno, la atención inclusive debe ser desde el vientre materno, ¿no?, a las madres gestantes, ¿no? Eso va a reflejar tanto en educación como también en su salud. Y quizás no tenemos, ¿no?, esa política a nivel nacional. Entonces, eso es también un tema educativo, ¿no?, porque acá depende de la currícula inclusive. Y coincidimos en muchos aspectos, como por ejemplo, padres a temprana edad, madres a temprana edad, y yo quiero señalar una situación muy importante. Y hace años atrás, antes de la, ¿cómo se llama? Antes inclusive de la ley, ¿no?, que se ha dado, Ley General de Educación. Por ejemplo, teníamos un curso muy importante que es psicología, ¿no?, psicología en educación secundaria. Y uno de los capítulos, uno de los temas importantes era el desarrollo humano. En el desarrollo humano, de alguna manera, se tocaba el control de la natalidad. Y ahora, bueno, existe un curso, bueno, afín, pero la parte importante, fundamental, la parte racional ya desapareció. Entonces yo creo que, ¿no?, también debe cambiarse la currícula, ¿no?, con la finalidad de que realmente el maestro en el aula debe ser, ¿no?, el líder, ¿no?, como orientador para evitar esta situación de madres y padres, ¿no?, prematuros a temprana edad.
Bien, ya estamos de vuelta. Ustedes están viendo la transmisión completa de lo que pudimos recoger como inversión en la infancia con nuestro equipo de comunicación. Las imágenes son enteramente nuestras, no es el canal del Congreso de la República. Me imagino que el canal del Congreso hará la emisión correspondiente en algún momento, pero esto es un esfuerzo que también estamos haciendo como inversión en la infancia. Dos puntos aquí que son importantes, yo después volveré, después de la presentación de estos videos, para leer algunos comentarios también que nos están haciendo llegar, pero lo que es importante, pusimos el tema dentro de la Comisión de Inclusión Social y creo yo que en el contexto de la Comisión de Inclusión Social, también de la mano con la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, por lo menos se dejó el espacio para decir sí podemos avanzar y creo que esto es muy importante. Entonces veamos la última parte de esto, de esta síntesis de lo que fue esta reunión con la Comisión de Inclusión Social, donde hacemos una suerte de levantamiento de conclusiones y recomendaciones o acuerdos finales. Adelante, por favor. Nosotros, Presidenta, consideramos realmente, queremos salir con la comprensión de que la necesidad planteada de una línea de base a partir de tener el pacto social como un elemento que vertebre, meta, tarea y desafío común del país, creo que es muy importante y consideramos que un pedido conjunto al CIAS puede permitir que conjuntamente con el Ejecutivo podamos todos tener una información que nos permita no solamente cómo está la situación de anemia y desnutrición, sino cómo los avances en las 5 metas del pacto. Y esto creo que es muy importante porque nosotros necesitamos hacer una medición periódica y permanente de esto. Esto porque también creo que podemos pasar a los hechos y dejar las anécdotas atrás. Hemos levantado y creo que deberíamos tener más reuniones informativas. Creo que el país está mostrando que sí se puede y no se están conociendo experiencias importantes. Yo le digo al congresista, hay municipios pequeños que han bajado entre 22 a 40% la anemia en un año, cuando ha habido liderazgo, gestión y uso efectivo de los recursos. Y estoy hablando desde Napo, las Amazonas, Indiana, estoy hablando de algunas zonas de Ucayali, el tema de seguridad alimentaria y nutricional desde la infancia, Corca en Ayacucho, la implementación de seguridad alimentaria gracias al apoyo del Banco de Alimentos en Piura. Estamos preparando ya un informe donde el hecho es que en los municipios de emergencia en 9, todo indica que la anemia ha bajado a unos límites bastante sorprendentes mediante el uso de la papilla nutricional y posiblemente tengamos impactos de recuperación de desnutrición crónica. Entonces, el país sí puede, tiene los elementos y tiene las cosas. Entonces, creo que es parte. Pero sí necesitamos esta línea de base. Esta línea de base que el Ejecutivo sepa dónde estamos yendo, nosotros estamos yendo, cómo podemos seguir apoyando. Y en ese sentido, congresista, yo sí creo desde inversión en infancia y creo que nosotros queremos dar la confianza. Sí se puede. Hay elementos que han demostrado, la meta 19% sí es factible, es posible. Es más, inversión en la infancia dice anemia cero, pero creemos que la meta 19% sí es factible de alcanzar. El segundo punto, Presidenta, reiteramos un poco el pedido que creo que es conjunto con la Comisión Multipartidaria del Congreso, que se dedique por lo menos una sesión periódica o una sesión al mes a la especificidad de infancia y niñez en el marco del análisis del Pacto por la Infancia, que permitiría realmente tener un seguimiento de los apuntos y acuerdos que se están dando. Tercero, que creo que es muy importante compartir con ustedes, lo habíamos discutido con Jorge del Castillo y creo que intercambiamos ideas con usted, pero en el marco de la nueva coyuntura electoral, el movimiento, la Iniciativa Ciudadana Inversión en Infancia,
y esperamos en conjunto con la Comisión Multipartidaria del Congreso, estaríamos convocando al 5º Encuentro Nacional Infancia en el mes de noviembre. Pero la idea es congregar fundamentalmente los alcaldes distritales y los que pudiéramos de gobiernos regionales, porque queremos hacer lo mismo que se está haciendo aquí. ¿Dónde estamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta por hacer? Muy concreto, con experiencias que valen la pena conocer. Yo creo que aquí estamos representados todos. Entonces el Ejecutivo con sus responsabilidades, este Congreso que asume su responsabilidad desde esta comisión, espero que se expanda a todo el Congreso, y la sociedad a través nuestro, que en inversión en la infancia todos somos voluntarios, ¿no es cierto? Y estamos trabajando, incorporando la gente que ha tenido gestión. Esperemos que los gobernantes locales y regionales que han venido trabajando, produciendo estas experiencias que vale la pena conocer, que son miembros de inversión en infancia, siguen trabajando con nosotros para poder expandir, porque legítimamente la congresista pide y Tumbes, ¿por qué no? Y entonces, si teniendo al lado a Piura, ¿por qué no en Tumbes? ¿Por qué no en Puno? ¿Por qué no en Lima provincias y en cada uno de los lugares? Pero asumiendo que sí se sabe cómo. Sí se sabe cómo. No hay que descubrirlo con agua limpia, con producción de alimentos, con seguridad alimentaria, con cariño, con atención de la mujer gestante, por supuesto con nutrientes, todo se sabe cómo. Y ya hemos demostrado en la práctica que se puede. Entonces quiero agradecerle porque es algo muy optimista, salimos muy optimistas de lo que podemos hacer juntos. Gracias, presidente. Nuestro reconocimiento al trabajo que ustedes realizan y nuestro compromiso de seguir trabajando de manera conjunta. Ahí ustedes han sido parte de este testimonio. Como inversión, como iniciativa ciudadana de inversión en la infancia, no descansamos, no paramos, seguimos insistiendo tercamente en que sí se puede. Yo voy a repasar básicamente, hemos propuesto 3 conclusiones fundamentales. Primero, que el Pacto Social por la Infancia requiere tener una línea de base que nos permita a sociedad civil, Congreso de la República, el Ejecutivo y organizaciones sociales y de cooperación saber cuál es la situación de la infancia y que nos permita monitorear periódicamente los avances que se están dando. Esto porque no es solamente un tema de recursos humanos, es también un tema de recursos económicos suficientes que existen en el país, presupuestos que tienen que tener un uso efectivo y eficiente en una descentralización también efectiva y eficiente. La segunda propuesta que hemos realizado es que la Comisión de Inclusión Social organice por lo menos una sesión periódicamente para tratar temas específicos, los que ustedes me están haciendo llegar. Violencia, embarazo adolescente, salud colegios, cómo estamos con la situación de las escuelas, el presupuesto que estamos dando está funcionando, se está implementando, 56% de las escuelas públicas no tienen agua y desagüe. Pero hay presupuesto y hay la decisión y hay la voluntad de revertir esta situación. Pero se va a hacer. Esto es lo que queremos saber para ver en qué medida vamos avanzando. Y lo tercero ya, pues, vamos a hacer el 5º Encuentro Nacional de Infancia, Inversión en la Infancia, y el tema será dónde estamos, qué se ha hecho y qué falta por hacer. Y trataremos de compartir junto con las entidades de la sociedad civil la participación, pues el principal auditorio que quisiéramos tener son los nuevos alcaldes o los nuevos gobernadores elegidos. Entonces, vamos rápidamente agradeciendo anticipadamente a todas las personas que han escrito vía chat o vía el chat de las plataformas o a través de Facebook, leer algunas de ellas que ha seleccionado la producción. Adelante, por favor.
Albertina Fajardo, buenas tardes. El Día de la Niña es importante resaltarla porque es la parte más sensible que tiene nuestro país, donde aún a pesar de la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, ellas son las que menos gozan de los derechos. Es verdad, estamos hablando de enfocarnos claramente en ese tema. Fiorella, educadora, la violencia tiene muchas caras, la física, la psicológica, las más graves son las que afectan a las niñas en la violación sexual, sin dejar de lado que también afecta a los niños pequeños. Lo más grave es que muchos casos no son denunciados. También es verdad, estamos contigo y queremos ir al frente de esto. Angelina Niño nos dice, las pocas construcciones de escuelas que hay actualmente aún no consideran que también se debe considerar el sistema de calefacción. Esto sigue siendo absurdo, ya que en las áreas rurales especialmente este concepto debe ser prioritario. Totalmente de acuerdo. Entonces, Francisco Tello, el mayor problema es y será la gestión administrativa. Sí, capacidad de gestión y respuesta eficaz. Estela Ruiz nos dice, es importante que desde las máximas autoridades se cuide a los niños y niñas del Perú. Sin esta ayuda y compromiso casi nada se podrá hacer para darles una vida digna. Entonces, creo, tenemos más. Bueno, Rosa María, un país como Perú puede y debe salir adelante de la anemia y desnutrición crónica. Totalmente de acuerdo, no hay por qué estar en esta situación, porque tiene los recursos necesarios para combatirlo y desarrollar campañas a nivel nacional sobre la lactancia materna, que también es indispensable para el crecimiento del Perú, del bebé. Totalmente de acuerdo. Todos estamos participando, estamos juntos en esta tarea, estamos de acuerdo y vamos a poner en práctica esto. Muchísimas gracias, pasen la voz, mañana se repite el programa a las 11 de la mañana y creo que vale la pena analizarlo en conjunto y sobre todo compartirlo, sobre todo con las regiones y las nuevas autoridades o los nuevos grupos de gestión que deben asumir el gobierno a partir del 1 de enero. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en otra edición de Diálogo Abierto.